Más allá de lo individual, la fuerza de las alianzas para transformar el planeta. O traducido en palabras de Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. De esto vamos a hablar, de la colaboración como la clave para pasar a la acción y activar el cambio. La Organización de las Naciones Unidas lo tiene muy claro y por eso el último de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, hace hincapié en el establecimiento de alianzas para afrontar los retos actuales. De esas alianzas, del poder que tienen y también, por supuesto, de medio ambiente, vamos a hablar esta tarde con un compañero de profesión, Andrés Fernández. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Andrés, como yo, además de amigo, es periodista, es el CEO de la empresa Ciudadano Kane, especializados en sostenibilidad y colaborador de varios grupos de comunicación, de varios medios de comunicación, donde también coincidimos. Coincidimos también. Tenemos un ratito para que Andrés nos explique cómo se cimenta esto de la colaboración y cómo se ancla en materia medioambiental y después, como siempre, tendremos todos la oportunidad de hacer aquellas preguntas o plantear esas cuestiones que consideremos oportunas. Bienvenido, es tu turno, Andrés. Muchas gracias. Bueno, Millasker, siempre es un placer. Me vais a permitir que me ponga de pie, que creo que voy a estar más cómodo, aunque, bueno, yo me suelo moverme bastante, ya veréis. Lo primero, agradecer a la Casa de la Cultura por pensar en mí para dar una charla, ¿no? No sé en qué momento a alguien se le ocurrió que yo tenía algo que aportar. La verdad es que no soy muy ducho en estas materias, así que perdonadme si no lo hago lo bien que quisiera. Es doble placer que además me presente Raquel Ecenarro, una amiga y compañera con la que coincidimos desde la época de la universidad, hace un par de añitos, como quien dice, ¿no? Compartido autobuses y coches más de una vez y más un montón, así que es un placer. La verdad es que cuando me llamaron de la Casa de la Cultura y me propusieron, ¿no? Es verdad que, desde la agencia, desde mi trabajo también como periodista, como comunicador, hemos trabajado mucho en comunicación para la sostenibilidad y algo a lo largo de todos estos años hemos tenido que gestionar, que ver o que tratar cómo se hacen esas alianzas, ¿no? Me pareció que que era el mes precisamente de ese ODS 17, bueno, pues sería un buen momento para ver cómo se han construido algunas de las alianzas que han cambiado la historia y también para analizar cómo se deberían construir otras para transformar nuestro planeta en un momento que, en mi opinión, es crucial. Es crucial para salvar el planeta o para cargarnos el planeta, ¿no? De todas formas, a mí, no sé si a ustedes se les quedó esta cara cuando dijeron que íbamos a hablar de los ODS, ¿no? O de la Agenda 2030, ¿no? No sé si... A mí, confieso que se me quedó un poco esa cara cuando me dijeron que tenía que dar esta conferencia, pero lo digo porque de aquí, levanten la mano cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez de la Agenda 2030. Bueno, es un porcentaje que no está nada mal. Andrés, es que vienen mucho a Casa Cultura. Vienen, muy bien. Pero ¿cuántos sabrían decirme qué es la Agenda 2030? Bueno, por ahí una, o sea que, bueno, no está mal, ahí esto. No es fácil, la verdad, no es fácil, o no hemos sabido, los que nos dedicamos a esto, saber construir ese relato para transmitir, que es esa agenda, ¿no? Pero la verdad es que precisamente en esa Agenda 2030, que no es más que una agenda, como su nombre indica, que la ONU se dota, todos los países miembros de la ONU se dota ante una situación de emergencia global por el cambio climático que está padeciendo el planeta y todas sus consecuencias, se dota de una agenda creada en el 2015 con 17 objetivos de desarrollo sostenible, algunos tan ambiciosos o todos tan ambiciosos como conseguir hambre cero o conseguir el fin de la pobreza o conseguir terminar con el cambio climático, ¿no? Pero curiosamente ese último objetivo, ese último ODS, lo dejan para hablar de alianzas. Es el ODS que actúa de motor, que mueve al resto, ¿no? Sin alianzas, cualquiera de estos objetivos, ya no digo individualmente, sino un país solo, un continente solo, sería incapaz de conseguirlo, ¿no? Y al final, eso es la suma, el poder de las alianzas para cambiar el planeta, ¿no? Hemos tenido las alianzas
bueno, son casi coetáneas a la existencia del hombre, ¿no? Las primeras alianzas ya se dieron en la prehistoria, ¿no? Están perfectamente, hay yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres que lo demuestran, que los seres humanos ya se unían y colaboraban. ¿Para qué? Para cazar, para defenderse, para conseguir recursos, ¿no? Es algo que ya vieron, evidentemente, que la unión no hacía la fuerza. A lo largo de la historia ha habido múltiples ejemplos de alianza, ¿no? Muchas alianzas que además cambiaban no voy a decir de un año a otro, pero en apenas épocas cambiaban de bando de una manera a otra. Por ejemplo, aquí esto es una representación de las guerras médicas, de cómo dos enemigos tradicionales como Atenas y Esparta se unían para hacer frente a un tercero, que en este caso era Persia, ¿no? Como estos hay miles de ejemplos, están con Roma y sus aliados itálicos, hay un montón. Pero yo cuando estaba preparando la charla, y como está muy de moda ahora esto de la inteligencia artificial, no utilicé la China todavía, para darle un poco más de esto, utilicé la inteligencia artificial y digo, bueno, le dije, a ver, amiga mía, dime alianzas que han ayudado a transformar el planeta, ¿no? A cambiar el planeta. Este era el único, digamos, la única pregunta que le hice. Y curiosamente, las alianzas, las primeras que me ponen, son alianzas como esta, ¿no? Como la Liga Hanseática, que algunos conoceréis, es una alianza de las ciudades del norte de Europa, ciudades bálticas, que, aunque tenía parte de comercio, sobre todo, la idea era potenciar toda esa defensa de sus propios, posesiones e influencia en la zona. Me salen alianzas como esta, ¿no? Como la triple, que es de finales del siglo XIX, ¿no? De Alemania, Austria, Hungría e Italia, precisamente para afrontar el mayor peso que cada vez entonces ellos pensaban que estaban teniendo Francia en Europa. O me sale, como estas de principios del siglo, de la triple entente, ¿no? Precisamente cómo cambian, en este caso es la alianza de Francia, Inglaterra y Prusia contra Alemania, que cada vez tenía un peso mayor. O me sale esta famosa foto, ¿no? De los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Comprobar ahí cómo luego cambiaron esas alianzas, pero esa alianza transformó el planeta totalmente, ¿no? O nos sale esta famosa a la cual pertenecemos, o a la que pertenece España como país, que es la OTAN, ¿no? Y que después es una de las alianzas que después de la Segunda Guerra Mundial cambió el planeta. Como veis, todas ellas tienen un componente común, son alianzas defensivas, alianzas frente a otro, ¿no? Es curioso cómo cuando le preguntas a la inteligencia artificial solo se fija en este aspecto a la hora de ver qué alianzas han transformado ese planeta, ¿no? Sin embargo, si le dices, oye, amiga inteligencia artificial, también ha habido otro tipo de alianzas, ¿no? Que han transformado. Entonces ya te empieza a decir, y curiosamente empiezan con las económicas, ¿no? Esta es clarísima y es una de las más importantes del último siglo y de la parte que llevamos, ¿no? Que es la Unión Europea. La Unión Europea, que como tal, como Unión Europea, se llama así desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Pero que proviene de esa Comunidad Europea del Carbón y del Acero que se creó justo después de acabar, ¿no? Esta alianza, en mi opinión, ha transformado completamente Europa, ¿no? Y es la responsable de que probablemente hayamos tenido en este continente el periodo sin guerras ni conflictos importantes. Evidentemente ha habido conflictos colaterales y ahora mismo estamos viviendo uno ahí casi a apenas 3.000 kilómetros de aquí, en menos, a 2.000 kilómetros de aquí en Ucrania, pero en un periodo relativamente de tranquilidad. Te aparecen otras, por ejemplo, que se hizo a semejanza de la Unión Europea, como Mercosur, ¿no? Que se hace en Sudamérica, con unos países fundadores que han ido sumando, algunos que lo han echado, como lo echaron en su día Venezuela, pero alianzas que, bueno, para fomentar ese intercambio económico entre esos países, o otras alianzas como las de los no alineados, que surgen precisamente para mostrar su independencia frente a los otros, ¿no? O otras económicas como la OPEP, la de los países organizados de petróleo, que rigen al final, según ellos, para crear o construir precios justos en el petróleo. Habría que ver para quién son justos y para quién no, pero evidentemente ahí siguen trabajando y con mucha influencia todavía. Y luego empiezan las culturales, ¿no? Esta alianza, la de Erasmus, yo creo que pocas programas, pocas acciones han hecho más por construir Europa que este programa, ¿no?
desde su creación, allá por finales de los 80, a nosotros nos pilló un poco ahí a finales y yo es una de las cosas que tengo ahí como clavadito, no poder haber hecho un Erasmus, pero más de 13 millones de estudiantes europeos han viajado por toda Europa compartiendo experiencias, abriendo su mente, conociendo otras formas de hacer las cosas, dejando de mirar al ombligo de donde estamos, ¿no? Y abriendo todo su conocimiento hacia otros países, a otras formas de ser y de hacer, que ha permitido que yo creo que generar más ciudadanos europeos o con más conciencia europea, ¿no? O la propia ONU crea espacios y alianzas como la de la UNESCO, ¿no? Que es precisamente para fomentar todo lo que es la educación, la ciencia, la cultura. De ahí salen proyectos como las ciudades Patrimonio de la Humanidad o muchos otros proyectos que ha permitido que entre otras cosas se conserven pues mucho aspecto de nuestro patrimonio fundamental para entender nuestra historia y también nuestro devenir, ¿no? Y también alianzas científicas, ¿no? ¿Qué hubiera sido si un grupo de científicos internacionales de distintas nacionalidades no se unen para crear el genoma humano? Muchos de los cánceres que ahora se están tratando con terapias personalizadas que se llaman, jamás se hubieran creado, ¿no? O jamás hubiéramos llegado a esas terapias personalizadas, ¿no? ¿Hasta qué punto esas alianzas también pues ayudan a mejorar nuestra salud, a seguir incrementando nuestro nivel de vida? O aspectos... Esta es la sede del CERN, es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que está en Ginebra, en la frontera franco-suiza, y que es el centro de investigación física más importante del mundo, y que continuamente tiene el acelerador de partículas más grande del mundo, y con un montón, creo que la cifra que tenían era más de 12.000 científicos pasan cada año por allí, haciendo descubrimientos como el bosón de Higgs o descubrimientos fundamentales para intentar entender el universo y todo el tema de las partículas, ¿no? O aspectos, por ejemplo, como la Estación Espacial Internacional, ¿no? A pesar de todas las diferencias, pues ahí están la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, está la rusa, la europea, la japonesa, la canadiense, trabajando todos juntos en un espacio que es muy interesante para investigar pues en gravedad, ¿no? Para lograr aspectos que de otra manera serían muy difíciles de llegar a esos objetivos, ¿no? Veis que hay un montón la Agenda 2030 no deja de ser una de estas alianzas, ¿no? Una de alianzas quizás, en mi opinión, la más transversal, aunque tiene muy mala prensa, y yo creo que precisamente por no saber traducirla a lo que es en el día a día, no saber comentar o explicar cómo la Agenda 2030 influye directamente en nuestro día a día, ¿no? Se ha quedado ahí, pero para mí es una alianza absolutamente transversal, no solo de países, sino también de ciudades. Es una alianza en la que todos deberíamos estar más o menos implicados, de empresas, de diferentes, para intentar revertir una situación en la que está el planeta que es mucho más grave de lo que muchos consideran. Estas alianzas nos llegan en un momento en el que precisamente el mundo o las sociedades cada vez son más individuales, ¿no? ¿Veis esas dos cifras, ¿no? 1970, en España, estos son datos de España, solo el 1,9% de la gente vivía sola. 50 años, apenas 50 y pico años después, ese porcentaje se ha multiplicado casi por 6. Más del 11% de las personas viven solas. Estamos cada vez más en una sociedad individual, ¿no? Quizás esto puede parecer que lo que puede significar es que es más difícil generar alianzas, más difícil conectar toda esa colectividad, ¿no? Sin embargo, creo que hasta ahora hemos hablado, yo os he puesto ejemplos de alianzas, mundiales, europeas, de países, pero vamos a darnos cuenta que en este caso, como en otras muchas facetas de la vida, el tamaño no importa. También hay alianzas más pequeñas y más cercanas que se están produciendo aquí al lado y que probablemente muchos de nosotros ni conozcamos o vosotros ni conozcáis, ¿no?
Es el caso de, por ejemplo, un grupo que se llama el Grupo Español de Crecimiento Verde, seguro que Raquel le suena, y es un grupo de empresas españolas que se unen y se juntan simplemente para fomentar la economía circular, la economía sostenible y una economía más eficiente. Son ellos los que promueven una transformación hacia esa economía. Y estamos hablando de empresas, algunas de ellas del IBEX 35 y otras pymes, ¿no? Ahí podemos tener empresas como Coca-Cola, como Iberdrola, como BBVA, pero otras más pequeñas, ¿no? Luego podemos hablar, y si queréis podemos debatir hasta qué punto en algunas de estas empresas puede haber pues ciertas incoherencias, como las tenemos todos, por otra parte, o cierto greenwashing en algunos aspectos. Pero la realidad es que este grupo está liderando muchos aspectos a nivel estatal y a nivel europeo, influyendo en muchas de las decisiones, de las normativas europeas que se están creando, de las directivas que al final acaban implantándose en países como el nuestro, y son un lobby más, y un lobby importante porque están intentando demostrar que una nueva economía respetuosa con el entorno no solo es posible, sino que es absolutamente necesaria, ¿no? O, por ejemplo, otro grupo que a mí me gusta mucho porque es un grupo que llamo yo diverso, multiactor, ¿no? Igual, quizás a alguno de vosotros os suene, se llama la Comunidad por el Clima. Y esta es una comunidad creada desde algunas asociaciones, muchas de ellas de la sociedad civil, que lo que pretende es generar una comunidad de ciudadanos, de empresas, de ciudades, e incluso de sectores como el de la hostelería. Hay un montón de restaurantes y de bares en esta comunidad, haciendo pequeñas acciones, a lo que aludías antes, Raquel, para llegar a frenar ese cambio climático. Y pues simplemente en Euskadi hay ya como 700, casi 800 personas, entidades adheridas a esta Comunidad por el Clima, con ejemplos concretos de pequeñas acciones que están haciendo para transformar el planeta. También tenemos otros casos que aquí en Euskadi tenemos mucha tradición y que son referente en muchos de otros de los territorios, ¿no?, de España, que son los clústeres, ¿no? Yo os he puesto el ejemplo de Aclima, que es el clúster vasco de medio ambiente, y que al final, como un clúster, es la unión de unas empresas, un sector, en este caso de un sector del sector medioambiental, para trabajar y construir pues nuevos futuros. En este caso, uno de sus principales objetivos es ayudar al resto de la industria a hacer esa transformación ecológica, esa transformación energética que tienen pendientes y que es absolutamente fundamental, ¿no? Hablaban hace poco, con la toma de posesión de los nuevos responsables del gobierno vasco, de la importancia de descarbonizar la industria vasca, ¿no? Pues para descarbonizar la industria vasca, evidentemente, toda esa industria va a necesitar la ayuda de expertos como los miembros de esta asociación, que están desarrollando, innovando a la hora de implementar, digamos que nuevas soluciones, ¿no? E innovar en esa transformación. También mucho más cerca aquí, ¿no? Esto es el Pacto Verde de Vitoria, ¿no? El Pacto Verde es una iniciativa del Ayuntamiento que seguramente muchos de vosotros relacionaréis el Pacto Verde con Europa, ¿no?, el Green Deal. Bueno, pues el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, se creó en 2019. Este Pacto Verde data del año 2012, cuando Vitoria fue capital verde europea, y fue una de las iniciativas surgidas en ese momento. O sea que 7 años antes de que Europa creara su Pacto Verde, aquí, en una ciudad mediana, tirando hacia el sur de Europa, pues ya había un Pacto Verde, que ahora lo forman más de 500 empresas locales, algunas tan pequeñas que tienen 2 personas, y otras grandes, pero que están trabajando en su día a día y compartiendo soluciones para transformar la forma de hacer las cosas, ¿no?, y para ser más sostenibles. O otro más nuevo, ¿no? Aquí, ahí me veis en una esquina, pero no sé si alguno de vosotros conoceréis, pero es también bastante desconocido. Vitoria es una de las 100 ciudades europeas elegidas por la Unión Europea en lo que llaman ellos misiones europeas. ¿Qué son las misiones europeas? Es una especie de proyecto piloto que lanza Europa
para intentar avanzar y ayudar, en este caso a otras ciudades, a seguir el mismo camino que Vitoria. Esta misión consiste en conseguir ser climáticamente neutra para 2030, ¿no? Ser climáticamente neutros es muy complicado, es transformar absolutamente todo el sistema productivo, todo nuestro sistema energético, reducir un montón nuestras emisiones. Para lograrlo, se ha creado desde el Ayuntamiento un sistema que se llama Acuerdos por el Clima, ¿no? En el que, en este caso, pues empresas, ahí tenéis a mi lado a uno de los responsables de Mercedes, que es la mayor empresa de Euskadi y, obviamente, de Álava, con más de 5.000 trabajadores, y nosotros somos 4, ¿no? Pero también tenéis a gente del Gastedi, del equipo de rugby del Gastedi, o del Araski, del equipo de baloncesto del Araski, ¿no? Firmando un pacto y comprometiéndose, a hacer las cosas mejor para contribuir a un objetivo común. En este caso, conseguir que nuestra ciudad sea climáticamente neutra. ¿Lo vamos a conseguir para 2030? Seguro que no. Pero ¿vamos a ayudar que en ese proceso estemos más cerca de conseguirlo? Pues probablemente sí, sobre todo si conseguimos que más gente se vaya uniendo y se vaya sumando. ¿Y todo esto por qué? Por esto que veis aquí. ¿A qué os recuerda esto? Es un código de barras, ¿no? Como el que tenemos en todos los productos que compramos ahora, ¿no? Y que pasamos por el súper y nos dice nada, 2,50. Esto es un código de barras muy especial, es un código de barras climático. Y esto se creó hace poco para demostrar lo que tenéis ahí es el código de barras del clima en Europa, desde que comenzó la revolución industrial hasta ahora. ¿Qué veis ahí? ¿Qué detectáis en ese código de barras? Un cambio de colores clarísimo, ¿no? Eso sería allí el 1800 y algo, y esto es el año actual. Todo esto te dice hasta qué punto ha aumentado la temperatura y todo lo que eso está provocando. Y ahora estamos viendo ya cuestiones que son tan evidentes como la Dana, ¿no? Pero todavía tenemos un montón de negacionistas de algo que está extra probado por miles de científicos. Por este motivo es muy importante que esa capacidad de colaboración, que estas alianzas se centren en este aspecto y luchemos de manera conjunta contra esto, ¿no? Aquí tenéis una de las primeras grandes alianzas respecto al clima, ¿no? Que fue el Acuerdo de París. Fue hace menos de 10 años, en el 2016, ¿no? Y tenía un objetivo fundamental, que os lo pone ahí en esto, ¿no? Aspirar a que el aumento de temperatura de la Tierra no superara el 1,5 grados respecto a la época preindustrial. Sabéis que el año 2024 ha sido el primer año que se ha superado eso. O sea, el año pasado ya superamos ese 1,5 grados. Esto no quiere decir que no podamos todavía combatirlo, porque se considera que cuando se ha superado el 1,5 grados en un periodo importante de años, alrededor, creo recordar que eran como unos 20 años, ¿no? Pero es una llamada de atención, otra más, muy importante. El primer año, desde que la Tierra es Tierra, en que se ha superado ese 1,5 grados que se quería impedir con ese Acuerdo de París, ¿no? Aparte de otros aspectos, pero ahí hablábamos antes de los científicos, es que se ha creado una conferencia intergubernamental de científicos que continuamente, en la que están los mejores científicos mundiales sobre el tema, que continuamente están emitiendo informes y diciéndonos lo que vemos con nuestros ojos y que seguimos sin querer verlo, ¿no? Ese aumento de temperaturas, lo que está provocando los deshielos, lo que suponen esos deshielos, lo que está suponiendo de cambios en nuestro clima, cómo afecta eso a muchos países que como el nuestro, Europa está en uno de los lugares con más riesgos, y especialmente España, ¿no? Pues a pesar de que tenemos miles de estudios científicos que coinciden en ese tema, seguimos sin hacerles el suficiente caso, ¿no? También hay, curiosamente, otras alianzas que se encargan de buscar inversiones para ayudar a parar ese cambio climático. Esto tiene algo que ver también con lo que os decía antes, de a veces contradicciones, ¿no? Os ponéis a mirar aquí cuáles son los principales impulsores de este fondo, o sea, los que dan dinero para ayudar a parar ese cambio climático, y nos encontramos con gente como Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Ahí podríamos hablar, ¿no? ¿Cuánto
¿Cuál es la huella climática de Amazon? Esos miles, millones de paquetes que transporta diariamente en el planeta. ¿Qué supone eso? También está gente como Bill Gates, o otros conglomerados como Bloomberg, ¿no? Pero la verdad es que se está empezando y es curioso como muchos de los principales fondos de inversiones mundiales están empezando, llevan varios años ya, premiando las inversiones en empresas o entidades que tienen una buena política de sostenibilidad, porque al final saben que tener una buena política de sostenibilidad les va a ayudar a ser más rentables. Este es otro ejemplo también, es un grupo creado, el R100, de empresas punteras a nivel mundial que lo que trabajan es en utilizar energía 100% renovables. Y ahí hay algunas de las mayores empresas del mundo, como Google, como Amazon también, que están trabajando y compartiendo en aspectos de sentido. A pesar de todo eso, la mayoría del planeta, y lo digo de manera triste, porque aunque pueda parecer lo contrario, estamos dando la espalda a todo esto que está pasando, a todo el cambio climático. A pesar de que de cada vez tiene más espacios en los medios de comunicación, en otros debates, todavía dista muchísimo de darnos cuenta verdaderamente en qué momento tan crucial está el planeta, de cambiar absolutamente nuestra forma de vida, de cambiar un montón de las costumbres, de nuestra forma de andar, de movernos, de afrontar las cosas, de afectar directamente a cosas muy importantes. Estamos en un momento crucial porque de repente tenemos una noticia espectacular el año pasado, en el 2023, cuando los países que se reúnen en la conferencia anual sobre cambio climático, la COP28, que se celebró en Dubái, más de 100 países, 123 creo recordar, firman el primer acuerdo mundial para reducir los combustibles fósiles, que decía algo como que se tiene que acabar los combustibles fósiles, se tienen que acabar y hay que ponerle un año. Sin embargo, pues en el país más poderoso del planeta, de repente sale elegido este señor, Donald Trump, y una de sus máximas es el drill, baby drill. Perfora, baby perfora, ¿no? O sea, más fósiles. Y evidentemente esto va a tener una consecuencia y sí va a haber, ¿no? Estamos en momentos, pero la realidad es muy tozuda. Este dato es de un informe, el informe del Instituto Potsdam, uno de los institutos sobre cambio climático más prestigiosos a nivel mundial, y os voy a dar un par de datos que a mí me llamaron la atención y que me acongojan un poco, ¿no? El cambio climático provocará la pérdida del 20% de nuestro PIB, del PIB de España en 2050. Las consecuencias del cambio climático, lo que va a costar. O sea, vamos a hacer un 20% más pobre si no hacemos nada con esto. Y estos son cifras reales y son de un instituto que tiene con unos estudios perfectamente contrastados científicamente. Y otro dato que todavía es más, digamos, más sangrante. El coste de evitar que el calentamiento global supere los 2 grados es 6 veces menor, 6 veces menor al coste de sus consecuencias. Es decir, que mientras no hacemos nada para parar el cambio climático, ¿cuánto nos va a costar, por ejemplo, ese ejemplo que os ponía antes de la Dana de Valencia? Reconstruir todo eso. ¿O cuánto va a costar volver a recuperar todo lo que se ha perdido en los incendios de California? Pues esto, que es algo tan real y tan evidente, en mi opinión, la mayor parte de la sociedad, muchas instituciones siguen dándole la espalda y nos estamos encontrando que probablemente el señor Oso ya no pueda pasar de una parte de hielo a otra, como está pasando ahí. Yo os quiero poner algún ejemplo, y esto lo venía, primero, de una cosa que me parece fundamental y que estamos haciendo hoy aquí, que es, lo primero, visibilizar lo que está pasando, comunicar, trasladar, digamos, a las personas que esto no es algo que no va con ellos, que es algo que está pasando aquí y que te afecta directamente a ti en tu día a día, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y os voy a poner un vídeo que hicimos en una campaña para el Ayuntamiento de Vitoria sobre precisamente de presentación del cambio climático, en lo que pretendíamos, con datos reales, lo que puede pasar en el 2080. Vamos a ver si podemos verlo. En
2080 los embalses del Zadorra podrían quedarse sin agua. Debido al cambio climático, Vitoria-Gasteiz tendrá un 10% menos de lluvia y la mitad del verano el calor será extremo. Y nuestro suministro de agua estaría en peligro. Para luchar contra el cambio climático necesitamos tu energía. Utiliza la bicicleta. Compra alimentos kilómetro cero. Aísla tu vivienda. O recicla más y mejor. Energía 100% ciudadana. Acción por el clima de Vitoria-Gasteiz. Vale, pues simplemente tener en cuenta que es algo quizás sea un pelín alarmista, pero tampoco os creáis que es tan alarmista, ¿eh? Son datos, hay datos reales y lo podéis ver, lo podemos notar. Estos inviernos, ¿no? ¿Dónde están las nevadas que teníamos aquí todos los inviernos, ¿no? ¿Qué ha sido eso? No es un escenario tan lejano, ¿eh? No tiene que ver, eso del cambio climático no tiene que ver solo con los del desierto de Almería o con la escasez de agua en Murcia, ¿eh? Tiene mucho que ver y lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y es verdad que todos y cada uno de nosotros con acciones diarias podemos ayudar a combatir. Y os quería poner un ejemplo también de otra alianza, de una alianza que acaba de nacer, ¿eh? Acaba de nacer este mismo año pasado, entre asociaciones de distinto tipo, entre agricultores, para generar un proyecto de agricultura regenerativa. Y mejor que yo os la va a explicar pues uno de los mejores comunicadores, en mi opinión, medioambientales, que es Javier Peña de Hop. Vamos a transformar 3.000 hectáreas de tierras de cultivo, 30 millones de metros cuadrados en Aragón y Andalucía, con agricultura regenerativa. Y lo vamos a hacer de una forma que debería servir para acelerar la transición en millones de hectáreas en todo el mundo. Arranca el proyecto AgriRegen Carbon. Hemos creado Hope, junto a muchas otras entidades maravillosas, la Alianza por el Escalado de la Agricultura Regenerativa en España. No vamos a parar hasta regenerar todos los campos agrícolas, que suponen más de la mitad de la superficie total del país. Y una de las piezas clave para lograrlo es poder medir los resultados, poder medir lo que pasa. Vamos a crear a partir de estas 3.000 hectáreas, utilizando una metodología pionera diseñada por Azoya Projects y colaborando, entre otros, con la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, o AENOC, un método para medir de forma sencilla e irrefutable el aumento de carbono en los suelos agrícolas y el incremento de vida que se produce como consecuencia de la regeneración en los campos de cultivo. ¿Y por qué es esto crucial? Porque la agricultura regenerativa ha evolucionado de forma rapidísima, ya puede producir más que la agricultura convencional con menos coste. Pero es que además ahora están empezando a llegar los pagos por secuestro de carbono en los suelos agrícolas y por incremento de biodiversidad, de fauna y de flora. Y es crucial que estos pagos lleguen a donde tienen que llegar para que los cambios ocurran. Hay muchos proyectos que se dicen regenerativos, pero en realidad no lo son, o solo aplican algunas técnicas cosméticas que quedan muy lejos de lo que podríamos llamar regenerativo, de lo que podríamos alcanzar. Y queremos crear una ola imparable que traiga la vida de vuelta a los campos de cultivo. Hay cientos de miles de millones de euros destinados a la compensación de emisiones y huella ambiental de las empresas. Y esos fondos tienen que ir a parar directamente a los agricultores y ganaderos que secuestran carbono y multiplican la biodiversidad de la que dependemos todos. Esos créditos regenerativos de carbono y biodiversidad tienen que ser un incentivo más para que no quede ni un agricultor ni un ganadero sin beneficiarse de la regeneración. Los agricultores van a ser los grandes héroes de la transición ecológica, enfriando el planeta, trayendo la vida de vuelta, pero es que además van a ser los grandes beneficiados, aumentando la producción, reduciendo costes, reduciendo la dependencia de las multinacionales agroquímicas, reteniendo mucha más agua en los suelos y siendo más resilientes y además siendo pagados por su aportación ambiental. Nos beneficiamos absolutamente todos. La comida producida por un suelo vivo tiene una densidad nutricional y una calidad orgánica incomparable a la que ha sido producida con fertilizantes químicos en suelos degradados. Esto va a marcar un antes y un después en la salud de la humanidad y en la salud del planeta, que son la misma. Atentos, porque a partir de ahora vamos a ir subiendo actualizaciones y vídeos sobre este proyecto, sobre este proceso, que va a ser una auténtica pasada. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas. Es ahora. Bueno, pues este es un proyecto, como habéis visto, de agricultura regenerativa que se está poniendo en marcha y que al final lo que persigue es cambiar todo el tema de agricultura. Pero tenemos otro proyecto que también
lo explica Javier Peña de Hop, en el que curiosamente nosotros, Vitoria-Gasteiz, somos el coordinador y es un proyecto europeo que se conoce poco, que se llama el Urban New y que es un claro ejemplo de colaboración entre ciudades y de colaboración pública-privada para transformar las ciudades. En nuestro caso aquí, un barrio que a mí me resulta muy cercano, porque es el barrio donde he vivido un montón de años, que es Zaramada. Aquí va una buena noticia. El Pacto Verde Europeo ya es ley y esto implica transformaciones muy importantes en las ciudades para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero. Y hay un programa que acaba de lanzar la Unión Europea para testar, para probar las soluciones más efectivas y encontrar fórmulas innovadoras para escalarlas más rápido mientras se aplican en 7 de las ciudades más grandes de España. Esto es un reto, están gobernadas por partidos políticos de todo color y tienen que trabajar juntas, compartir información y probar simultáneamente soluciones que reduzcan los gases de efecto invernadero de la ciudad y aumenten la eficiencia energética, reduzcan el consumo energético. Acelerar la rehabilitación energética de edificios, probando nuevos modelos de financiación para adelantar las subvenciones y hacer que pase, encontrar mecanismos para multiplicar la adopción de materiales de construcción sostenibles, escalando el autoconsumo y las comunidades energéticas, entre otras muchas cosas. El proyecto común se llama Urban New y está coordinado por Vitoria-Gasteiz, una ciudad que ha hecho de la transformación verde en movilidad, en renaturalización, su seña de identidad desde hace muchos años y que ha logrado que esa ruta, ese objetivo, sea sostenido y mantenido por los varios gobiernos que ha tenido en este tiempo, formados por partidos muy diferentes. Y es precisamente ese el gran reto, en el que la ciudadanía tenemos que jugar un papel clave. Tenemos esta legislación, tenemos esta iniciativa, tenemos la regulación, tenemos los fondos europeos, tenemos que empujar para que todo esto ocurra y para que lo haga rápido y de forma justa. Puede ser una oportunidad para acelerar las políticas locales para el cambio, para trabajar en red, para dejar a un lado diferencias y alcanzar un objetivo que ya es común, es ley europea. Porque un bloque de viviendas bien aislado y sin emisiones, en la que los vecinos se ahorran un 60 o un 70% de la factura energética, no es de izquierdas ni de derechas, es mejor. O un barrio con una comunidad energética en el que la gente se une y se adueña de su energía producida localmente y de forma limpia, no es de izquierdas ni de derechas, es un avance, una mejora transversal para la ciudad y para la vida de la gente, porque esta ruta que implica el empoderamiento de los equipos técnicos municipales en base a la ciencia, que implica la colaboración y el aprendizaje compartido entre ciudades, va mucho más allá de evitar las emisiones que calientan el planeta y de evitar la contaminación. Es una oportunidad para mejorar nuestras vidas, nuestra economía, nuestro futuro, nuestro bienestar. Las 7 ciudades en las que se desplegará este proyecto financiado por la Unión Europea son Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid, Valencia, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Es hora de convertir el futuro en presente, de desplegar las soluciones que ya tenemos para combatir la contaminación y la crisis climática y las islas de calor y a la vez ganar en bienestar, en salud, en calidad de vida. Entra en la web, participa y empuja para que esto vaya lejos y rápido. Es ahora. Bueno, pues es otro ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo más de un proyecto que probablemente no conocéis, ¿no? Al final, que se está desarrollando, pero que supone una alianza y una colaboración multinivel absolutamente necesaria. Ya voy terminando. Esta frase, que a mí me parece maravillosa, ¿no? Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No es una frase que se haya puesto bonita ahí, forma de otro proyecto que tiene que ver mucho también con la colaboración. Y con una palabra portuguesa que a mí me encanta, que se llama mistura, que es un poco el mezclar en castellano, pero que a mí me gusta especialmente. Esto forma parte de un proyecto de un colectivo que se llama Boa Mistura, es un equipo de arquitectos que lleva varios años, casi una década, incluso más, haciendo una arquitectura de manera diferente, colaborativa, en un montón de sitios del planeta, desde Río de Janeiro hasta las ciudades, ellos trabajan desde Madrid, y haciendo que verdaderamente el diseño urbanístico y la recuperación de barrios se haga con la colaboración y la participación ciudadana real y creando espacios como este que han creado, porque realmente creo en muchos de estos ejemplos que os he puesto de alianzas, la mayoría eran alianzas, no os voy a decir entre iguales, pero faltaba un poco de mezcla, ¿no? Yo creo que nos hace falta mucha más mistura, mucha más mezcla. Hace falta muchas más alianzas entre diferentes
profesiones, entre diferentes ideas políticas, entre diferentes lugares. Necesitamos mezclarnos y necesitamos que cada vez haya más mezcla, ¿no? Os pongo aquí estas fotos de un fotógrafo que acaba de fallecer, Oliverio Toscani, que es el que creó todas estas campañas para Benetton y que creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí 6 vale por lo menos por 6000, que representan precisamente esa necesidad de mezcla que es tan acuciante en momentos, sobre todo ahora, en la que parece que se lleva todo lo contrario, ¿no? Y se busca siempre enfrentar. Porque al final las alianzas, la colaboración, no tienen otro objetivo más que construir puentes, ¿no? Creo que no hay nada más bonito que un puente, ¿no? Y a veces más complicado de construir o de hacer, ¿no? Pero creo que a veces las orillas nunca están tan lejanas y necesitamos muchas más alianzas para construir puentes. Y no os voy a poner este vídeo, porque es muy largo y no quiero aburriros, pero os lo voy a apuntaros esto, el nombre, Blood Relations, Relaciones de Sangre. No sé si os pasará conmigo, esto es una campaña que se hizo en un conflicto tan enconado y tan de actualidad como el de Israel con Palestina. Imaginaros ahora mismo si no habrá dos polos opuestos tan diferentes, ¿no? Esto fue una campaña que hicieron generando empatía entre víctimas de un lado y víctimas de otro. Es la historia de la hermana de un palestino muerto por el ejército israelí en una intifada y el padre de una soldado israelí muerta en un atentado de Hamas. Y no os voy a desvelar más, pero comprobaréis cómo a lo largo del vídeo, con empatía, con comunicación, se llega a darse cuenta que siempre, que nunca las orillas están tan lejanas, que siempre hay lugares comunes sobre los que construir. Así que nada, muchas gracias y nada, dispuesto a vuestras preguntas. Muchas gracias, Andrés. He cumplido el tiempo, más o menos. ¿No? De maravilla, además tenemos tiempo para un coloquio amplio. Mira, muchas de las personas que se dan cita hoy aquí seguramente participaron hace unos cuantos lunes, 3 o 4 lunes, en otra sesión sobre cambio climático con un doctor universitario, especialista en cambio climático, que además vino a hablarnos de la incidencia del cambio climático en materia de salud, ¿vale? Yo hoy te agradezco que el espíritu que has traído para hablarnos de un tema que está enconado, que lo decías tú, ha sido un espíritu positivo. Cuando terminó aquella charla nos quedamos todos un poco con la sensación de que lo que hemos roto ya no se puede reconstruir. Me da la sensación de que tú no tienes esa visión de la jugada, Andrés. A ver, no exactamente, es un tema que yo estoy seguro que sé muchísimo menos que este doctor, ¿no? O que este experto. Te voy a un dato concreto, ¿no? Ese incremento de la temperatura, según nos planteaba, es irreversible, hagamos lo que hagamos. El tema es en cómo lo sitúes, ¿no? Y con esto, por ejemplo, en comunicación sobre el cambio climático, también se dice mucho que una de las cosas que hemos hecho mal es ser demasiado catastrofistas, ¿no? Es verdad, y hay una parte de verdad, que es muy difícil revertir, o prácticamente revertir esa situación. Por eso cuando se habla de cambio climático, se habla más que de frenar el cambio climático, que yo lo he mencionado, en muchas ocasiones se habla de adaptarnos al cambio climático. Lo planteaba él así. Es lo que, pero evidentemente, si en vez de adaptarnos a esta situación de cambio climático, seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, es decir, seguimos haciendo, como nos dice el señor Trump, drill baby drill, perforar y seguir utilizando combustibles fósiles, es que eso se va a multiplicar exponencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay cosas que hacer. Yo creo de verdad en el poder que tenemos los de abajo, mucho más de lo que parece. También es verdad que hay muchos intereses en esto y a veces es complicado mover esos intereses. Pero creo también que poco a poco más gentes de distintos sectores se van dando cuenta de que la única salida es afrontar este problema entre todos de verdad, ¿no? Y en el tema de la salud, yo creo que si de verdad seríamos conscientes
de todas las muertes que nos lo dicen y se queda ahí, ¿no? Pero que genera la contaminación que tenemos o las muertes que va a generar este aumento de temperaturas, pues bueno, creo que cambiaría un poco nuestro chip. Hay institutos que ya se están dedicando exclusivamente a esto. Aquí en España hay uno muy bueno, que es el Instituto de Salud Global de Barcelona, que estudia precisamente cómo está cambiando la temperatura, la salud en las ciudades, ¿no? Y cómo, por ejemplo, influye en el crecimiento de un niño el tener o no un parque cerca. ¿Hasta qué punto? No solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Eso con estudios probados, ¿no? Entonces yo creo que me gusta ser más optimista y ver el vaso medio lleno, pero también siendo realista, bueno, la situación no es fácil. Bueno, es de agradecer. A lo largo de tu exposición has utilizado muchas veces la coletilla, seguramente no conocerán, esto seguramente no se ha trasladado, no se ha comunicado bien. Vale, tú lideras una empresa de comunicación especializados además en cambio climático, en sostenibilidad, en medio ambiente, trabajas en estos proyectos, a mí me consta desde hace muchos años, si digo 20 igual me quedo corta, Andrés, ¿no? Alguno más, es que soy muy mayor. Alguno más. Bueno, eres periodista además. La importancia de la comunicación y, no sé, vamos a hacer un poquito de autocrítica en todo esto de llegamos a las cumbres de cambio climático y nos llegan siempre los rifirrafes, los consensos se nos quedan siempre muy pequeñitos, tal vez porque las expectativas son muy altas, pero ¿qué papel juega en todo esto la comunicación que estamos haciendo entre todos, particularmente los que os dedicáis específicamente a este asunto, ¿no? Pues juega un papel mucho menor del que yo creo que debería jugar, ¿no? Yo tampoco quiero echar todo balones fuera. Yo creo que tenemos también parte culpa nosotros, la gente que nos dedicamos a la comunicación, por no haber sabido construir un relato, ¿no? ¿Por qué? Cuando hoy hemos tenido una tractorada, ¿no? Aquí en Vitoria, ¿no? Pero tuvimos unas cuantas el año pasado, aunque yo no sé, aquí no tanto, pero sí que muchas de ellas en España me encontraba con carteles contra la Agenda 2030. Y yo decía, no hemos conseguido transmitir nada. Si se piensan que la Agenda 2030 va contra ellos, es que hemos comunicado de manera nefasta, y lo hemos hecho. Porque hemos conseguido que los negacionistas ganen esa parte del relato, con lo cual habría que ver qué parte no hemos sabido hacer. Pero luego también hay una parte muy importante. Yo no tengo ahora aquí las cifras, pero os podéis imaginar las cifras que diariamente se gastan un montón de empresas, de grandes empresas, por ejemplo, en hacer anuncios de coches que están muy bien para tener, pero de todo tipo de anuncios que van absolutamente en contra de lo que estamos intentando promover a la hora de difundir esta parte de aspecto del cambio global. Creo que hay una falta importantísima de inversión por parte de las instituciones, por parte de las propias empresas, de los organismos, a la hora de dedicar el esfuerzo suficiente a comunicación. Y voy a poner un ejemplo muy cercano. Aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vitoria tenemos un contrato, que es el contrato de limpieza y de gestión de residuos de la ciudad, que ahora mismo son 26 millones aproximadamente de euros al año lo que le cuesta al Ayuntamiento. La parte que se dedica a comunicación es muy pequeña. No llega ni tan siquiera al 1% de eso. Yo creo que todos los concursos públicos, mínimo, deberían dedicar entre un 2 y un 3% del presupuesto a comunicación. ¿Por qué? Porque en este aspecto, sin comunicar, sin trasladar, ¿cómo se consigue cambiar la gestión de nuestros residuos? Contigo, conmigo, con todos nosotros. Si cambiamos nuestros hábitos, si no conseguimos trasladar y transmitir eso, es muy complicado. Es verdad que yo creo que además tenemos que innovar mucho, tenemos que cambiar, tenemos que saber cómo dirigirnos, a veces hay que sorprender. Yo me acuerdo de una acción que hicimos aquí para el Ayuntamiento de Vitoria y que, bueno, quizás no llegó todo lo que llega, pero yo creo que transmitía un concepto muy importante. Precisamente celebrando una Semana Europea de la Movilidad Sostenible, supongo que algunos de vosotros sabéis que la calle Dato fue la primera calle peatonal de España, allá por el 80-81. Como más de alguno de aquí peináis canas como yo, o incluso tenéis, o no peináis como yo, recordaréis la bronca monumental que tuvo el entonces alcalde Cuerda por peatonalizar esa calle.
Y dijimos, bueno, pues unos cuantos años después, ¿qué tal si por un día la despeatonalizamos, la pusimos como estaba antes, es decir, con el mismo esquema de dos carriles de coche, y introducimos coche con la colaboración del Araba Classic Club, y hicimos una pregunta: ¿darías marcha atrás? Nadie daría marcha atrás. Pero a veces es importante también comunicar de esa manera, ¿no? Reivindicar el terreno ganado. Porque veis cómo hablaban de nosotros, por ejemplo, ahí, Javier Peña, que es uno de los mejores comunicadores medioambientales. Próximamente en televisión española va a tener una serie que os la recomiendo, súper potente, que ha recorrido el mundo buscando a personas, precisamente personas concretas que están cambiando el mundo, y nos lo va a explicar él cómo hablaba de Vitoria, ¿no? Vitoria se ha ganado una reputación tiene mucha mejor reputación de la que nosotros tenemos aquí dentro, ¿no? Y a veces hay que reivindicar cosas que hemos conseguido para conseguir seguir mantenerlas, y para conseguir seguir evolucionando y no involucionar. Bueno, es que eso que estás explicando es muy vitoriano, y lo sabemos Sí. Todos los vitorianos. Somos así. Aceptar los cambios, que de entrada la negativa la tenemos por delante. Andrés, ¿cuánto de hipocresía hay en todo el discurso del cambio climático? Ya sabemos que a las empresas les acusamos rápidamente, porque además son en esto un blanco fácil, pero no solamente las empresas hacen greenwashing, los ciudadanos hacemos también greenwashing cuando hablamos de energía renovable, pero no la queremos tener al lado, ¿no? Claro. En el ser humano somos contradictorios por naturaleza. Entonces, las empresas están formadas por seres humanos, ¿no? Son iguales de contradictorios. Yo creo que todos somos muy contradictorios. Yo me voy a poner a mí mismo, ¿no? Yo llevo haciendo campañas sobre movilidad sostenible, pues con decirte que cuando trabajaba en el ayuntamiento y hicimos la primera semana de la movilidad sostenible, hoy he venido aquí en coche. Pues el primer ejemplo, ¿eh? Yo creo que cuesta mucho hacer los cambios, y cuesta mucho y todos nos cuesta estos planteamientos. Es verdad que esto pasa también con las empresas, pasa con los ciudadanos, cuando decimos simplemente con el reciclar, ¿no? Siempre ponemos excusas: es que yo con esta cocina tan pequeña, ¿cómo voy a mandar uno de estos y tal? Necesitamos incentivos, necesitamos realidades, y ver también qué es lo que produce nuestros cambios, ¿no? Pero creo que hemos sido educados y que vivimos en una sociedad tan consumista que es muy complicado dar el chip, sobre todo a los que tenemos cierta edad, ¿no? Quizás haya más esperanza con los jóvenes, ¿no? Pero también yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Hay de todo. Oye, quiero recuperar el ejemplo que has puesto precisamente de las tractoradas que se vivieron hace unos meses y se están recuperando ahora, porque una de las reivindicaciones que hacían los agricultores en esas tractoradas es no tanto criticar la Agenda 2030 como has planteado, sino más bien decir que tenemos que jugar todos con las mismas reglas, y que si al agricultor europeo se le exigen una serie de requisitos para poder hacer su trabajo, al resto de los agricultores del mundo hay que exigirles lo mismo, y sabemos que eso no funciona así. ¿Cómo cambiamos el relato entonces, Andrés? Yo creo que tienen evidentemente su parte de razón en eso, y tienen que ver en toda la burocracia a la que se tienen que enfrentar, ¿no? Sin las ayudas suficientes, ¿no? Parte del proyecto también que explicaban de la agricultura regenerativa tiene que ver con eso. Por supuesto que si exigimos, y además es que creo que debemos exigir un mínimo para ese tipo de agricultura, no podemos admitir la agricultura que viene de fuera sin esos mínimos, o si no, si la admitimos, tendrá que ir claramente, y tendremos que potenciar y, incentivar ese tipo de agricultura. Yo creo que ahí la Unión Europea tiene un aspecto pendiente que mejorar y que trasladar, porque claro, cuando haces acuerdos como el de Mercosur, pues puede dar lugar a malas interpretaciones, y si estamos hablando de un sector como el del campo, que está, tiene tan poco relevo generacional, que le damos tan poca importancia, a pesar de que, como bien decía ahí Javier Peña en el vídeo, creo que
que sin ellos no hacemos nada, ¿no? Hay que darle una vuelta. Ellos tienen, en mi opinión, una parte de razón muy importante. Lo que pasa que a veces yo creo que lo que deben aliarse es más con métodos como el de la agricultura regenerativa, que no seguir empeñándose en métodos que se han derivado y que pues bueno, les puede venir muy bien a las empresas de fertilizantes, a otro tipo de agricultura que creo que ya no debería hacerse en estos momentos. Volvemos al principio, ¿no? Hay que explicárselo muy bien. Hay cuestiones aquí en la sala, ya saben, levantan la mano, por aquí ya tenemos alguna, acercamos un micrófono ahora mismo y las hacen de viva voz. Voy a poner las gafas para veros bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por esta... ¿Se me oye bien, no? Sí. Bueno, tengo varios comentarios y luego una pregunta. Además es que coincide con todo lo que habéis dicho. Entonces, por ejemplo, bueno, yo por cierto trabajo en sostenibilidad, marketing sostenible y ASG y todo eso. Entonces, bueno, quisiera hacer el primer comentario sobre lo que has comentado, ¿no? Sobre ciertos intereses, ¿no? Que hay pues por ciertos colectivos que bueno, tienen una condición específica que casi como que no se les llama humanos, ¿no? Y pues sí, este tipo de personas pues causan divisiones y causan confusión. Entonces yo creo que tenemos que tener un poquito más de compasión hacia nosotros, pero teniendo en cuenta, ¿no?, que lo tenemos que hacer mejor a nivel de la comunicación, pero saber que hay esas fuerzas que quieren crear, ¿no?, pues esa confusión, esa división, y que precisamente la Agenda 2030, la sostenibilidad y el ASG va en contra de esos intereses. Entonces, claro, ahí hay como una guerra, ¿no? entre dos tipos de colectivos, los que miran hacia la humanidad y los que no miran hacia la humanidad, ¿no? Luego, por otro lado, sobre las tractoradas y demás, yo me acerqué a uno de ellos, que además estaba cerca de la estación de autobuses aquí de Vitoria, y les comenté, ¿no?, porque quería saber de primera mano, aparte de todo lo que se ha escuchado obviamente por los medios de comunicación, ¿no?, y online. Entonces, pues efectivamente, ¿no?, me comentaron pues el tema de la hipocresía, porque uno de ellos decía, claro, es que nos exigen mucho, la burocracia, los impuestos, no nos dejan vivir, pero es que además, claro, nos llegan productos de Marruecos con pesticidas que es que nos envenenan y a nosotros nos exigen X, ¿no? O, por ejemplo, importamos carne de Argentina, dime tú la dicotomía que hay ahí. Y claro, digo, pues sí, la verdad es que os entiendo. Entonces, quería comentaros esto porque efectivamente es que coincide con lo que habéis dicho. Luego también el tema de la hipocresía. Yo también lo digo por mi parte, he tenido varias conversaciones, ¿no?, con personas que conozco, otras que no conozco, otras que conozco mejor y demás. Claro, cuando hablamos de tecnología limpia y lo miramos de una forma holística, claro, entonces tendríamos que mirar, pues por ejemplo, hablo de la película Diamantes de Sangre, ¿no? Hablamos de la Agenda 2030, o sea, quiero decir, si tenemos que asegurar todos esos 17 goals, ¿no?, pues nos tendremos que asegurar que esa energía sea limpia de verdad y que no haya esclavitud, pues, por ejemplo, como está pasando con el Congo, ¿no?, de estos minerales que utilizamos nosotros en todos los aparatos electrónicos y demás, que incluye el coche eléctrico y todo eso. Entonces, claro, es difícil, ¿no? Es difícil. Y ya por último, bueno, y perdón, quería hacerte una pregunta sobre eso, y ya la última cuestión es sobre el greenwashing, ¿no?, que has comentado, que creo que es súper importante. Y luego ya dejo otro huequillo. Vale, querías preguntarme por el greenwashing, lo que opino. Bueno, quería preguntarte sobre lo que he comentado lo último de esta hipocresía, ¿no?, que a veces sentimos o que mucha gente siente y dice que va un poco, ¿no?, en línea con eso de, bueno, pues es que veo que hay mucha disparidad, entonces yo no creo en la Agenda 2030, y una de las conversaciones ha sido esas, ¿no?, las de me voy a comprar un coche eléctrico cuando sé que niños han muerto
para darme ese coche eléctrico, más o menos han sido esas conversaciones. Ya, ¿no? pero todos llevamos uno de estos. Ya lo sé. Y con estos también y lo utilizamos, yo mismo el primero. Hay alguna compañía que no, como Fairphone, hay una compañía que se llama Fairphone que te asegura, ¿no?, que ese móvil no se ha hecho con ninguna, pero hay muy pocas. Yo llevo un Apple en esto y nos pasa. Es verdad que es complicado y creo que tienen razón. Y lo mismo pasa con las energías, pero podemos hablar de ese sentido, podemos hablar, como decía Raquel, ¿no? Todos sabemos que tenemos que utilizar energías renovables, pero cuando tienen que poner alguna instalación de energías renovables cerca de nosotros, pues igual no nos apetece tanto, pero sin embargo no nos importa consumir energías que no son renovables, que importamos de Rusia o que importamos gas de Argelia o demás, ¿no? Creo que todos de alguna otra manera y muchos tenemos que hacernos mirar ese tema. Y es verdad que lo del 100% sostenible es complicado. El coche eléctrico tiene también muchas cuestiones que ver, ¿no? y que evaluar, pero bueno, yo creo que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Los cambios pues implican innovaciones, soluciones diferentes. Hay que probar, hay que poder. Lo que ya hemos probado y ya hemos visto que no funciona es todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que vamos a dejarnos un poco de tiempo para que convivan y evidentemente siempre que haya estos temas atacarlo. Con el greenwashing ha salido una directiva europea que va a ayudar mucho, ¿no?, a ayudarlo, ¿no? Y bueno, ya se empieza a ver incluso litigios entre empresas potentes que se acusan unas a otras de greenwashing, ¿no? O sea que, bueno, estamos ahí. Gracias. Bueno, ¿Por ahí había alguna otra cuestión? Hola, buenas tardes, Andrés. Mira, yo quería, sobre el calentamiento de la Tierra, todas estas reuniones que se hacen a nivel mundial, yo tengo la sensación de que Europa es la que más concienciada está de esto y que algo está intentando hacer y trasladar a todos los países europeos, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que es de las que menos contaminan. Entonces, a mí me da la sensación que países, pues Estados Unidos, China, la India, todo el sudeste, son los que realmente están contaminando y les da igual. Entonces, Europa nos estamos quedando que no fabricamos, hacemos para reducir el dióxido, pero que tenemos la batalla perdida, porque somos el único continente, si se puede decir así, que estamos intentando tener una conciencia del peligro, ¿no?, del calentamiento de la Tierra. Entonces, pues a ver qué te parece, porque yo creo que yo soy muy pesimista en este sentido, ¿eh? A ver, gracias por la pregunta. Creo que tienes parte de razón, pero también es verdad que Europa estamos haciendo mucho ahora, pero ¿qué hemos hecho durante tanto tiempo? ¿Qué hemos hecho en todas nuestras colonias? Hemos sido también los que más hemos contaminado y no podemos pedir nuestro mismo esfuerzo en sociedades que estamos más avanzadas, digamos que tenemos más recursos que a países en vías de desarrollo, que tienen otros muchos problemas, ¿no? Aún así, por ejemplo, hablabas de China, te sorprendería lo que le importa a China la sostenibilidad y cómo están avanzando en algunos aspectos como las energías renovables o como el coche eléctrico, por ejemplo, donde nos han ganado la tostada a Europa, pero claramente, ¿no? Pero es verdad que hay países en vía de desarrollo. Yo hace poco veía una infografía que era impresionante, ¿no?, sobre el tema de los plásticos que se acababan en el mar, ¿no? Y la diferencia de contaminación de países, por ejemplo, me quedé sorprendidísimo. ¿Qué país diríais que es el que más plásticos arroja al mar, que más contamina el mar, con mucha diferencia? Decidme un país. No, está entre los que más, pero no es el que más. Filipinas. Filipinas, claro, es un país de 100 y pico millones de personas con 7.000 islas. Es el mayor archipiélago, ¿no? Y lo que te apela. India un montón, ¿no? Y en comparación a Europa era muy pequeño, pero también es que ¿de dónde proviene mucha de la ropa o muchos de los utensilios que utilizamos y compramos por Amazon o por Shein? Digo en plural majestático, yo no hago esas compras, pero sí que parece, ¿no? O sea que sí que todos tenemos una responsabilidad y sí que creo que Europa
debería seguir liderando esto e intentando sumar a más gente. Y si algún diferencial puede tener Europa, en mi opinión, para hacerse un nicho de mercado, digamos, o hacer un posicionamiento que le ayude a tener un peso a nivel mundial, es el de seguir trabajando este tema, ¿no? Más allá de que te vengan gente como Trump y te eche todo por tierra, ¿no? Porque tarde o temprano yo soy de los que estoy convencido de que sus propias políticas se van a ir en contra de este tipo de gente. Más, en mi opinión, más temprano que tarde. Pero yo creo que aquí no deberíamos ser... solemos ser mucho ahí, sí, solo nosotros lo hacemos bien. Cuidado que yo no lo veo tan así, ¿eh? Otra cosita por aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, muy interesante, ¿vale? Yo creo que hay mucha hipocresía y un poco en general mucho perogrullo. Yo tengo gente muy allegada que trabaja en ecológico y le cuesta su dinero. Quiero decir, es un poco contradictorio, ¿no? Tiene que visitar los peritos, visita de campo que hacen y tiene que pagar X. ¿No es un poquito perogrullo? ¿No tendrían que pagar los que echan pesticida? Que no es, al final no es lo económico, ¿vale? Pero no es un poco perogrullo y contradictorio. Bueno, muy contradictorio. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y de hecho yo creo que las normativas europeas cada vez van a ir más en ese sentido. Es decir, en castigar al que lo hace mal. Y porque entiendo que el certificar que es ecológico y trabajar requiere unos esfuerzos, y hasta ahora, que tienes que pagar, ¿no? Lo importante es que tú, si tienes que pagar eso, el otro que no lo hace bien tenga que pagar más, porque lo está haciendo mal, ¿no? Y se empieza en cosas muy pequeñas, ¿no? El propio Ayuntamiento de Vitoria, habéis visto cómo ahora, por fin, va a empezar a castigar a la gente que no recicla, o por lo menos bonificar a la gente que lo hace bien, ¿no? Yo creo que esta tiene que ser la línea. O sea, creo que, evidentemente, el que contamina paga, y creo que más allá, el que contamina debería dejar de contaminar. Debería llegar un momento en el que se debería cortar esa actividad, si de verdad, porque al final está generando ese mal que se genera. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que por ahí van a ir las directivas, o están yendo ya, y las normativas europeas. Ya, y lo de pagar, quiero decir, al final volvemos al dinero. Quiero decir, yo contamino pero pago. No, porque si no, era la famosa bolsa de emisiones de carbono y todo eso, ¿no? Yo creo que evidentemente no todo vale, ¿no? No todo puede ser así. Pero hablando del dinero, yo te recuerdo ese dato que os he dado, ¿no? Es que nos hacemos trampas al solitario, es que te lo dicen los científicos, es que podemos seguir así haciendo y combatir esas cosas, esas consecuencias que va a tener el cambio climático, nos va a costar 6 veces más. Es que por el cambio climático, ahí está la cifra, ser un 20% más pobres es mucho, ¿eh? Es mucho. Una última cuestión. Sí, buenas tardes. Te he visto bastante optimista e inspirador en la conferencia, está muy bien. Yo creo que desde los medios de comunicación sí que se ha ganado en cierto modo la batalla del relato por el problema del cambio climático y demás, porque hace una década o más años se discutía mucho más, incluso desde la ciencia. Ahora creo que hay bastante consenso, aunque hay mucha gente que lo discute, pero que hay más consenso que antes. Pero a mi juicio hay un problema con las desigualdades que hay en las sociedades económicas. Por ejemplo, a la hora de la descarbonización de los vehículos eléctricos y demás, se da por hecho que todo el mundo puede comprar un vehículo eléctrico o puede adoptar determinadas medidas cuando su economía y su disponibilidad en ningún caso llega, tiene otros problemas. Entonces yo creo que un poco desde la política se deja un poco, no se pone toda la carne en el asador. Por ejemplo, lo que hemos visto en Valencia ahora, los que sufren la dana siempre son los que menos tienen, los que viven en las zonas más pobres, pero desde las instituciones yo veo que no se apuesta porque esa gente realmente tenga una solución, o rápida, o se invierta realmente, se ponga toda la carne en el asador. Y entonces ese es un problema que hace que mucha gente no crea, porque no tiene tiempo para todas estas, por ejemplo, estos cambios en las ciudades son estupendos y hay tecnología que hace unas cosas maravillosas.
Pero mucha gente tiene otros problemas que no los afrontamos, entonces nos creo que vamos un poco por detrás en ese sentido. No sé qué opinas. Sí, muy de acuerdo. Si te das cuenta, cuando hablamos de sostenibilidad, aunque nos hemos acostumbrado a relacionar sostenibilidad con medio ambiente, la sostenibilidad tiene 3 patas: la económica, la medioambiental y la social. Es decir, si no hacemos una transición, que yo estoy convencido que hay que hacerla, ecológica, justa, no va a servir para nada. Eso implica que si evidentemente tenemos que poner zonas de bajas emisiones, no solo porque nos lo diga Europa, sino porque se está muriendo gente por la contaminación que hay. Digas, es que aquí no hay mucha y tal, pues más de la que te piensas. Si tenemos, lo que hay que dar es las alternativas para que la gente que no tenga ese acceso pueda acceder de otra manera, o tenga un sistema de transporte público tan genial que no necesite utilizar el coche, o que pueda utilizar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y algo, esto también ha hecho mucho daño, ¿no? Se hablaba del ecopostureo, ¿no? De los ecológicos, claro, que todos los productos ecológicos son más caros, yo creo que ahí hay que trabajarlo. Y es evidente que la transición, la pata social es fundamental. No podemos dejar a nadie atrás. Lo mismo que no podemos dejar atrás a esos países en vías de desarrollo que todavía tienen mucho más complicado que nosotros incorporar políticas sostenibles, con lo cual también hay que ayudarle y hay que hacer todo lo contrario a lo que acaba de hacer Trump con la agencia de ayuda de Estados Unidos, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. Andrés Fernández, Ciudadano Kane, por cierto, mi película favorita, no sé si te lo había dicho alguna vez. Gracias por el optimismo, gracias por el mensaje. Te falta todavía un poquito para llegar al entusiasmo de Javier Peña, que es un entusiasta... No soy tan buen comunicador absoluto, como pero todo sí, llegará. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Feliz semana para todos. Gracias.